respeto universal. Y yo creo que hoy me siento muy contento por lo que está, el ejemplo de unidad que está dando el pueblo venezolano, y al mismo tiempo pues deseoso que algún día nos toque a nosotros. Así va a ser, y queremos darle la bienvenida a un gran amigo, un gran analista político. Bueno, yo siempre lo digo, él es de mis favoritos, siempre estamos en contacto, que es Julio Schilling. Qué bueno verte, Julio, además esta casualidad de encontrarte en la radio. Así es, una gran sorpresa, y justo en este día que yo creo que es una celebración democrática. Y de eso pues hablaremos, porque yo creo que hay que profundizar cómo la rebelión de un pueblo oprimido es un ejercicio democrático. Se está dando un ejemplo mundial. Exactamente. Se está... Con todas las adversidades, con Correcto. todas las dificultades. Porque si Venezuela, el chavo castrocomunismo es en efecto un experimento de una nueva forma de ejercer el despotismo, pues la reacción del pueblo venezolano es una nueva forma de resistir esa opresión. Yo creo que realmente estamos viendo una guerra de liberación en el magnífico sentido de la palabra, y con apegos a la democracia en ejercicio. Y que coincida y que estemos con tantos amigos es para mí, sí, y amigos que me he encontrado cuando salí, Ramón Saúl. Estar con ustedes, pero eso que estás diciendo me hace pensar lo siguiente, fíjate, siempre se ha hablado de que el tema de Venezuela, nosotros los demócratas convencidos, ¿no? Desde el día 1 de que estábamos en un error tremendo de nuestra historia en Venezuela, es que se trataba de un asunto de resistencia, no de violencia. El mundo no soporta, o quizás no soportaría la violencia cuando uno ve casos como el de Siria, por ejemplo. Uno dice, bueno, ya va, vamos a llevar esto al caso venezolano, y quiénes son los que se van a matar. Los primos, los hermanos, porque están cada uno de un bando político. Eso se ha tratado de evitar. Ha sido muy criticado, por cierto, la oposición democrática venezolana, los dirigentes de oposición, por precisamente esa decisión de evitar el baño de sangre, ¿no? De evitar el enfrentamiento. Y ha sido más de resistencia, y pareciera que eso está dando sus frutos, ¿no? La resistencia activa, no pasiva, la resistencia activa. Y pareciera que es lo que está funcionando frente a un régimen asesino, autoritario, criminal, narcotraficante y comunista. Correcto. O sea, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo tú lo enfrentas? Es que, mira, primeramente la violencia y el derramamiento de sangre se ha estado llevando desde el poder político desde el primer día. O sea, son ellos los que le han estado llevando la guerra al pueblo venezolano, y hay que siempre entender que Venezuela es una colonia de Cuba comunista, y hay que entender todo esto dentro de lo que es en efecto esa una receta, extensión, correcto, dentro de la receta castrista, que se extiende a Ecuador, que se extiende a Bolivia y Nicaragua. Y lo que acabamos de ver en Brasil, hay que dar apoyo a que se le dé seguimiento de precisamente de llevar a personajes como Lula da Silva, que tiene tanto que ver con este experimento malévolo de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Pero hay que leer entre líneas, mira, los 3 puntos de este plebiscito, el pueblo decide. El primero, lo que se está refiriendo en sí es para poner freno a la radicalización del experimento comunista. O sea, lo que pretende Maduro es precisamente radicalizar el mando político por esta locura, esta deliración que es una constituyente, porque quiere pretender bajo el juego democrático, pero es la búsqueda de la radicalización. El segundo punto es importantísimo, porque es, de nuevo, recordarles a las Fuerzas Armadas en particular que ellos son ciudadanos, y ellos que tienen un papel importante en ese sagrado principio de derecho de rebelión que es inherente a la democracia. Y una obligación. Es una obligación, y eso es algo que la izquierda radical ha logrado hacer, precisamente pretender desarmar ese principio, porque quieren evitar, ya que fue tan efectivo en la década de los 70 y los 60 en combatir el comunismo subversivo, pues han querido pretender separar las Fuerzas Armadas, cooptarlas, entretenerlos en el narcotráfico, entretenerlos en otras cosas, con el fin de pretender de que ese que está, aparte de todo, como si fuera poco, está en la propia Constitución vigente, pero
nos podemos remontar a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos de Hombre de la Revolución de Francia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los documentos fundamentales de la OEA. Es un principio inherente y es hora que las fuerzas públicas, que son de nuevo parte también de lo que es la ciudadanía, que tomen un paso y defiendan el orden democrático. Yo he llegado a identificar 6 puntos que los voy a mencionar muy rápidamente antes de dar paso a nuestro próximo invitado que nos atiende desde Chile. Pero no, estos puntos no tienen un orden específico de prioridad o de importancia, o sea, los podemos poner del 1 al 6 o del 6 al 1, igual de... Pero son 6 puntos que me parecen muy importantes, contrastándolos con lo que ocurrió en febrero y marzo del 2014. ¿Y por qué en febrero y marzo del 2014 aquello se fue apagando cuando teníamos tantas ilusiones y no pasó nada? Pero ¿por qué en este momento sí me parece que esto pudiera ser determinante? Primeramente, hay que reconocer el precio del petróleo. El precio del petróleo en este momento está en el orden de los $45 el barril. Eso ha golpeado en el mismo tuétano al régimen de Maduro, porque está ingresando mucho menos dinero que lo que estaba ingresando hace 3 o 4 años atrás, y por supuesto tiene un resquebrajamiento de todo lo que es su estructura de presupuesto. La llegada de José Luis Almagro a la OEA. La llegada de Almagro ha sido fundamental, porque con el otro pelele, el señor Insulza, esto no hubiera adquirido a nivel de América Latina la dimensión que ha adquirido y con el tono con que Almagro lo ha presentado. Almagro le ha dicho a este individuo y a su gobierno que son dictadores, que no hay Estado de Derecho. O sea, Almagro no ha sido escueto ni ha sido escaso con sus palabras, ha sido sumamente gráfico con sus palabras, y Almagro, como quiera que sea, es el líder de la organización más importante a nivel latinoamericano. Y un hombre de izquierda. De izquierda. Que es importante. Pero muy... Es importante, okay. ¿no? Pero es un punto muy importante eso. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca cambia por completo la percepción de lo que es la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Recordemos lo que ocurrió con Barack Obama cuando los hondureños sacaron a Zelaya del poder. Aunque Zelaya estaba siendo apoyado en ese momento por Raúl Castro, Daniel Ortega, Hugo Chávez y el señor Morales y Correa, el Departamento de Estado se pone de parte de este grupo de apoyadores y se pone de parte de Zelaya y en contra de Micheletti y del gobierno constitucional hondureño. Entonces la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca cambia por completo, porque en muy poco tiempo se han pronunciado el propio presidente, el ministro de Relaciones Exteriores Tillerson, los senadores de la Florida de ambos partidos. Perdóname, pero no solamente eso. Metieron en la lista OFA que estos narcocriminales que tenemos en el gobierno. O sea, las sanciones. Quien ha hecho eso es ahora recientemente. El gobernador de la Florida, que es geográficamente es el estado más próximo a Venezuela de la Unión Americana. Y con más venezolanos. Y los 2 senadores de aquí, el demócrata Bill Nelson y el republicano Marco Rubio, con igual contundencia en sus palabras. Hay otra cosa importante que no podemos... El poder de las redes sociales hoy es muy superior al que teníamos hace 3 años atrás, y las redes sociales han sido fundamentales como un vehículo de cohesión en toda la oposición, dentro y fuera de Venezuela. Y señores, la fiscal no la podemos olvidar, porque la fiscal, siendo chavista, no siendo una persona de la Mesa de la Unidad, no siendo una persona de la oposición tradicional, le ha dicho al régimen: ustedes están en violación, el Tribunal Supremo está en violación, ustedes están rompiendo el orden constitucional. Y la fiscal acaba de tener el apoyo de los fiscales generales de 18 países latinoamericanos reunidos en Argentina. Eso le da también una dimensión extraordinariamente fuerte a lo que se está haciendo. La actuación de la fiscal cambió el país. Correcto. La cambió. Mira, y no sé si tenemos tiempo, pero mira, has tocado unos puntos validísimos y me trae a colación cómo también... si podemos mirar esto como una tormenta perfecta, en el sentido para barrer con este mal. Fíjate el paralelismo que les voy a establecer cuando la caída del comunismo soviético, donde el precio del petróleo bajó, que fue parte de la política estatal de la administración Reagan. Tenías una administración con un enfoque en precisamente completamente diferente en revertir ese orden. Entonces estamos viendo precisamente ese clima que está muy diferente, el cambio en la Casa Blanca, donde se ha atado, y esto me consta por personas allegadas al presidente, que están vinculando la dictadura castrista con la dictadura en Venezuela. En otras palabras, se está entendiendo que Venezuela es
una colonia de Cuba comunista. Si los Estados Unidos deciden de no procesar más el petróleo venezolano, que sería fundamental y un acto moral, pues sería un golpe contundente. Y hay que celebrar que efectivamente que figuras como Luis Almagro y que estamos viendo este activismo de la clase política a favor del rescate de la democracia. Eso es fundamental y tiene repercusiones mucho más allá de Venezuela. ¿Te parece que vemos cómo están los votando en Chile? Claro que sí, por supuesto que sí. Es importante porque América Latina está llena de venezolanos y yo me imagino que al igual que está ocurriendo aquí en el sur de Florida, en otros lugares, en otros territorios, también hoy hay gran entusiasmo. Es así como nos vamos para Santiago de Chile con Carlos Alberto Larrota, que nos va a contar a esta hora cómo se está viviendo la jornada. Carlos Alberto, bienvenido. Somos Agustín y Lourdes en Actualidad Radio en Miami. Lourdes, Agustín, mucho gusto, un placer hacer este pase para ustedes justo en este momento cuando son las 2:25 hora local aquí en Santiago de Chile, hace 7 grados y este clima no ha sido para nada impedimento para la gente que se ha congregado justo en el Parque Bustamante. Este lugar, esta localidad fue la programada para realizar esta votación para el plebiscito convocado por la Mesa de la Unidad. Por los momentos y hasta las 12:45 del mediodía, según cifras extraoficiales, ya habían votado un aproximado de 5.000 venezolanos que están radicados aquí en la ciudad de Santiago. Este es el único punto de votación en esta ciudad. Sin embargo, la cola es multitudinaria que hay aquí. La asistencia ha sido masiva según proyecciones que nos dieron la gente que está organizando el conjunto de logística de voluntarios que está organizando el plebiscito acá. Pues se habían proyectado 5.000 y tenían reserva para, se habían proyectado 10.000 personas y tenían reserva para 5.000 más. Sin embargo, por ahí pasa el número de venezolanos. Es mucho más grande el número de venezolanos que están radicados en Santiago. Y que hoy en día están haciendo cola para poder votar en este plebiscito del 16 de julio. Agustín, Lourdes. Excelente, excelente, te agradecemos muy. El contacto, tal vez a eso de las 4:30 de la tarde volveríamos a molestarte para que nos des una breve actualización. ¿Cómo no? No se preocupe. Gracias, Carlos Alberto. Gracias. Carlos Alberto Larrota desde Santiago de Chile. Mi compañera Karinés Moncada está en la cola para votar, por eso es que no está aquí en este momento. Yo estoy acompañando a Agustín mientras viene Karinés. Y bueno, está cumpliendo con su... Yo hablé con ella hace, como 10 minutos antes de las 3 y me dijo de que la fila de automóviles para entrar, ella se estaba dirigiendo hacia el centro antiguo Bank United, el nuevo centro de la Universidad de Miami. Coral Gables. Exacto, en Coral Gables, en el 1235 creo que Bauer Drive. Dice que había como una milla de espera. Asimismo en Weston, pero quiero decirle a los oyentes que nos informan que en el auditorium, en el War Memorial Auditorium en Fort Lauderdale, no hay colas. Es decir, si ustedes si viven por esa área, si están en el área de Boca, si están en el área en el norte, digamos, si están por Hollywood, Hallandale, toda esa área, acérquense a votar en Fort Lauderdale, porque allí, según nos reporta este oyente, está suave el tema de la cola, ¿no? Por supuesto, la mayor concentración de venezolanos está más hacia el área del Doral, hacia el área de Weston, hacia el área precisamente de Coral Gables. Toda la gente de Homestead va hacia el área de Coral Gables. De manera que paciencia, ¿no? También en las colas, pero hay que hacerlo. Y también está habilitada la Universidad Urbe de la calle 25, aquí en Doral, y la avenida 100, así como el recinto de Doral del Miami-Dade College. También está habilitado en la 115 avenida. Y hay un tema, si con el tema del estacionamiento para la autopista, para la Universidad Urbe, se pueden parar en el Arepaso 2, que hay unos autobuses que los está llevando para Urbe. Entonces dejan su carro allí, se montan en su autobús y los llevan. Facilito. Perfecto. Pues no hay excusa. No hay excusa ninguna, no hay excusa ninguna.
Bueno, 2:26 de la tarde, estamos en el estudio con Julio Schilling, extraordinario analista, político, historiador cubanoamericano. Está el expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, a esta hora. Vamos a escucharla brevemente, porque ha sido también un espaldarazo de una serie de expresidentes, varios que legitiman mucho este proceso, claro, ¿no? Que están en Venezuela como veedores. ¿Le escuchamos? Que lo está haciendo el gobierno. Por eso es que este proceso, lejos de carecer de legalidad, está amparado más bien en los preceptos constitucionales y por sobre todo es un proceso legítimo, porque en última instancia lo que da legitimidad a un gobierno es precisamente el poder de su gente, la voz del pueblo, y hoy el pueblo se está manifestando con una fuerza inmensa. Eso en sí mismo es un elemento fundamental para decir este es un proceso legítimo. En el plano interno podría venir, ¿qué podría venir usted como observador internacional? ¿Cuál comentario haría a la oposición venezolana? ¿A la qué? A la oposición venezolana o al país en general. Para nosotros queda muy claro que esta jornada del día de hoy ya no solamente una jornada de un signo político partidario. Por supuesto que hay partidos políticos detrás de este esfuerzo de movilización, de llamado, de organización, pero también hay muchos grupos de la sociedad civil. Los principales garantes de este proceso el día de hoy en Venezuela son precisamente los rectores, los sectores académicos del país, que tienen una gran credibilidad. Y luego hay una manifestación espontánea de la gente, pertenezca o no pertenezca a un partido político. Esto ya rebasó lo estrictamente partidario. Este es un movimiento profundamente ciudadano. En el plano internacional, luego de intentos en la Organización de Estados Americanos, luego de exhortaciones por parte de la Organización de Naciones Unidas, ¿qué puede ocurrir en el plano internacional para poder ayudar justamente a la comunidad venezolana? Todo lo que pueda ocurrir en el plano internacional va a estar inspirado en los mensajes que desde dentro mande la misma población venezolana. En la medida en que la población venezolana ha ido también intensificando su lucha en favor de la democracia, así mismo la comunidad ha venido cerrando el cerco alrededor del régimen, un cerco de repudio, un cerco de rechazo a lo que se está viendo. De manera que yo creo que si el día de hoy esta jornada sale en los términos en que creemos va a salir, con una alta movilización y con un fuerte rechazo a una constituyente ilegítima, la comunidad internacional va a estar tendiéndole la mano a el pueblo venezolano y respaldando los resultados de esta consulta. Miguel Ángel Rodríguez, usted, Laura Chinchilla, también habló Oscar Arias. La posición de Costa Rica en específico, ¿qué? La posición de Costa Rica es prácticamente unánime, de todo el pueblo y de prácticamente todos los sectores políticos de... nuestro país, con excepción del Partido Comunista, por supuesto. Costa Rica lleva en su ADN la democracia y la libertad, pero hemos aprendido de Venezuela que si no se defiende activamente, cualquier pueblo en el planeta, por más demócratas que sea, está expuesto. Estos riesgos. Así que estamos con ustedes y lo seguiremos estando.
la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que se encuentra precisamente en Venezuela junto a Andrés Pastrana y a otros exmandatarios de América Latina, de países de América Latina que han ido a garantizar el sentido democrático de este proyecto, de este proceso, y también a observar lo que está ocurriendo de cierta forma para inhibir o intimidar a que el gobierno y el régimen de Nicolás Maduro pues traten de alguna forma violenta, ¿no?, de intervenir. Yo creo que en la medida en que más personalidades internacionales hayan ido a Venezuela en el día de hoy, pues más se cohibiría el régimen de hacer cualquier tipo de acción que luego pudiera costarle un alto precio en imagen a nivel internacional. Así es. Quería, mira, señalar de este plebiscito se habla, bueno, que no es vinculante, pero hay que entender una cosa, sí es moralmente vinculante. Muy moralmente vinculante. Es un apoyo a la lucha de la calle. Y eso no se puede desprender, y muchos desde cuando ¿Qué es más vinculante que la voluntad del soberano? Exactamente. ¿Qué vincula más que millones de personas en la calle decidiendo su futuro a través de una firma, de un número de cédula y la huella dactilar? ¿Qué es más vinculante que el deseo de un país de un cambio? No hay nada más vinculante, que lo diga quien lo diga. Ahí tenemos justamente a Tibisay Lucena, la rectora del Consejo Nacional Electoral, que fue nuevamente consultada sobre esta consulta popular, y ella dijo, esto no tiene carácter jurídico, esto es la oposición realizando una actividad política como cualquier otra. No, esto no es una actividad política como cualquier otra. Es el ejercicio democrático y liberador de un pueblo. Absolutamente. Que ha puesto a los muertos. Tenemos que hacer brevemente una pausita porque tenemos... La patria, y nuestra patria nos necesita. Julio, ¿qué análisis podrías darnos del efecto que tendría ante el gobierno de los Estados Unidos, ante el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, esta demostración que hoy están dando los venezolanos? Esto, lo que estamos viendo en este plebiscito, el pueblo decide, yo realmente creo que los venezolanos no tal vez captan el fenómeno que esto tiene extraterritorial. O sea, aquí se está defendiendo la democracia continental. Esto va, como dije anteriormente, mucho más allá de solo Venezuela, por la sencilla razón de que lo que está en el poder en Venezuela no es solo la dictadura de Maduro, está el mando de Cuba comunista, está la presencia de Irán, está la presencia de todos los enemigos de la libertad, incluyendo a Rusia, incluyendo a China comunista. Entonces, esto sí es una guerra entre el bien y el mal. Esto sí es en efecto el campo de batalla sea en este día Venezuela. Yo creo que recogiendo el espíritu de Fran Díaz Donquiendo, lo que dijo hoy, todos somos venezolanos y el campo de batalla es Venezuela. Y sí creo que el mundo está mirando, de hecho, la presencia, y tú bien señalaste cómo vemos en Luis Almagro, secretario general de la OEA, un activismo necesario y en acorde con el propósito de la OEA, porque la OEA se creó precisamente para defender la democracia, no para defender intereses comerciales, no para defender multinacionales, sino defender la democracia, fue su razón de ser. Entonces estamos viendo cómo la clase política democrática está reaccionando, y en este momento, ahí en la Casa Blanca, que se le puede dar las críticas que se quiera, pero sí está mucho más pegado al principio de rendición de cuentas, y sí está consciente de lo que hay en lo que está en el poder en Venezuela, su vínculo con el narcotráfico, su vínculo con el terrorismo internacional, y que están ejerciendo el terrorismo de Estado desde el poder político, cometiendo crímenes de lesa humanidad que tienen que llevarse a procesos de justicia. Ustedes que conocen el castrocomunismo, el G2 cubano, ¿cómo ustedes ven el día de mañana después de esta demostración? O sea, esta noche yo me imagino que unos cuantos se sentarán en una mesa, ¿verdad, Lulu? Se sentarán en una mesa y dirán, a ver, ¿qué vamos a hacer mañana? Mira, porque es que es una demostración mundial, masiva, contundente. O sea, ¿dónde se meten? La guarida de estos delincuentes es Venezuela. Mira, ellos pensaron que trasladando a Leopoldo López de la cárcel a la cárcel de su casa iba a minorar la voluntad
del pueblo venezolano salir. Se equivocaron, porque se han seguido equivocando. Están midiendo muy mal, Julio. Están midiendo muy Están mal. midiendo muy mal. Exactamente. Mira, lo que te Han puedo... subestimado muchas cosas y el daño que le han hecho. El problema, yo creo que esto se ha agravado, es por el hambre. Por el hambre, por la Sí, necesidad y sí. por la falta de medicamentos. Hay hambre. El venezolano ha perdido 7 kilos promedio. No hay en padres este de proceso. amigos de nosotros que lleguen aquí a visitar a sus hijos y nos digan, a través de los chats uno lee, dice, mi papá está delgado. Sí. Y son gente que no están, o sea, no son gente pobre, no son Sí. gente del oeste, son gente de clase media, bueno, ya media alta, clase media, que la gente todavía tiene la facilidad de comprarle un bachaquero, de comprar a sobreprecio, y sin embargo la gente está más delgada, comiendo mucho menos proteína, o sea, la gente se lo está sintiendo. De un país que no hay razón No. justificable para que eso pero la ocurra. razón es la agenda castrista. Por supuesto. O sea, la razón es que... fíjate, es el botín. Venezuela es el botín claro, del, es la agenda de este tipo castrista, de porque es que eso es subversión un poco lo que yo siempre digo. Es que ¿por qué pasa esto? Porque es que esa es la agenda, esa es la receta. Eso es lo que la recetario. gente no entendió. Claro, Que este eso es el una proceso, receta. acabar Y hay un con aspecto- todo. Entonces cuando uno dice, es que yo cuando estoy en Venezuela yo le digo, es que estos son los cubanos, es que estos son los cubanos, y la gente me mira, Ay, es que Lulo, tú todo por dices favor. que son los cubanos, es que son los cubanos, lean, estudien Hay el un proceso efecto- cubano y van a entender que esto no es más que el recetario, Claro. el recetario que quisieron poner en Granada y no pudieron. Así es. Exactamente. El recetario de el Granada, que trataron no de poner en pudieron. Chile, El que trataron y de poner en Pinochet Chile se los le salió paró en mal, seco. ¿entiendes? Pero la guinda del pastel para Fidel Castro siempre había sido Venezuela. Esa era como Siempre. que la mujer que él siempre quiso. Bueno, hasta que la tuvo, la ultrajó, la violó, la pateó, la robó, lo hizo lo que toda la gana, ¿entiendes? Esa es para hacerles la analogía de la situación de Venezuela frente al castrismo. Y Totalmente. hay un efecto que ocurre en todos estos regímenes que se tienen que mantener en el poder por la intimidación y el miedo, y es el siguiente: el individuo que se queda al frente de una empresa productiva o de un departamento exitoso del gobierno no es el que más sabe, no es el que más preparado está. El que preparado está es el que lo estaba dirigiendo hasta que llegó la dictadura al poder. Entonces, ese individuo, lo más probable es que en un momento dado ese individuo se marcha al exilio. Se marcha al exilio porque simplemente se desencanta. Pero se lleva consigo su experiencia, su sapiencia, sus años de capacitación y de ejercicio. Así Correcto. ocurrió en Cuba con los Correcto, grandes correcto. ingenieros de la industria del azúcar, Los que grandes luego empresarios, vinieron el para acá, para los presidente Estados Coca-Cola Unidos. era cubano, Exacto. el otro es como se han Y sido se fueron. notables. ¿Y quién Claro. quedan al frente de estas industrias? No es el que más sabe de Claro. eso, no es el que más sabe de salud pública en los hospitales o el que más sabe del azúcar en un ingenio, es el perro de obediencia del régimen, aunque no tenga absolutamente ningún Por eso la conocimiento. industria petrolera venezolana está Ahí quebrada. está, ahí voy. Entonces los verdaderos artífices de llevar a Venezuela a la cima mundial de lo que fue la industria de hidrocarburos se fueron y están trabajando en Dubái, en Canadá, aquí en los En Estados Colombia, Unidos, en Colombia, en Colombia, muchos lugares. en Colombia. ¿Y quiénes están hoy en día? Gente de segunda o de tercera que han llevado a la productividad de Venezuela a menos de la mitad de lo que Venezuela debería estar produciendo en materia de petróleo. Además, se ponen fatales, que se descubren grandes yacimientos aquí en los Estados Unidos y en otros lugares, y el precio que antes estaba por los 120, 140 dólares el barril, cae a 42, 44, 46. O sea, están ingresando mucho menos por dos razones: por el precio mundial, pero por la poca productividad. Y entonces se ven con un país que no tiene alimento, que no tiene medicina, que no tiene un montón de cosas, y se le tornan en contra los barrios populares. Que era su base de sustentación, porque antes era la a los oligarquía. que tenían mareados con el Exacto. discurso populista. Ahí está. Antes eran los oligarcas, los burgueses contra nosotros. No, ahora los que antes eran nosotros, ya ahora también han pasado a la oposición. Pero ¿tú sabes por qué? Porque el oligarca que tenía una empresa y le daba trabajo a esas personas Se fue. Exacto. Agarró su dinerito, cerró eso y dijeron: ya, yo no me voy a aguantar más esto. Se No fue. voy a permitir que me maten a mi hijo. No voy a permitir que esto siga sucediendo. Me voy entonces ahora.
Nuestro colega Marcos Morín, que se encuentra, nuestro corresponsal de Actualidad Radio en Caracas, entrevistó a María Corina Machado y ha enviado un mensaje a los venezolanos aquí en el sur de la Florida. Vamos a escucharlo a continuación. María Corina Machado, en este momento, luego de la actividad que se ha realizado en esta sede del Teatro de Chacao. María Corina, ya escuchamos tus palabras. ¿Cuál es el mensaje para sobre todo los votantes en Miami? Nosotros en Actualidad Radio, con la votación en Venezuela y la votación también en los Estados Unidos. Primero, mi admiración y mi respeto. Lo que ha ocurrido en Miami, yo creo que no ha habido un evento de tanta contundencia que haya sacudido a esa ciudad y a esos estados. El mundo ha entendido. Es en serio lo que pasa en Venezuela y no tiene vuelta atrás. Este ha sido el acto de mayor fuerza cívica, insurgencia ciudadana y se ha emitido un mandato. Mañana comienza la nueva Venezuela. María Corina, hablas de la hora cero. ¿Cómo será esa hora cero? Mañana obviamente es otro día más, se ha convocado hora cero. ¿Cómo son esos términos de la hora cero? No, no es un día más. Mañana es 17, después del mandato del día de hoy. Y hoy el pueblo habló y habló claro. Comienza la cuenta regresiva de esta dictadura. Muchas gracias, María Corina Machado, para Actualidad Radio de Miami. Dentro de lo que es la actividad que se está realizando aquí en el Teatro de Chacao, ya los dirigentes de lo que es la Mesa de la Unidad Democrática han hecho distintas bases y informaciones con respecto a lo que ha acontecido en esta jornada electoral. Desde Caracas, Venezuela, Marcos Morín. Bueno, ahí estaban escuchando las declaraciones de María Corina Machado para Actualidad Radio, un mensaje para el sur de la Florida. Esta mañana cuando yo me levanté serían las 8:30 aproximadamente, y ya me habían dicho y me llamó poderosamente la atención que en Weston ya habían votado unas 1.500 personas, y yo dije, wow, o sea, en una hora contundente el número. Y ahora Lulu tiene información de Weston, de los números que se están manejando en Weston. Obviamente no tenemos los números finales ni oficiales, pero Lulu, o sea, el número que nos acabas de mencionar es impresionante. Hasta hace 16 minutos que me escribió una testigo de la mesa. Ajá. Llevamos, me escribe, 18.000 personas en Cypress Bay y hay 3 millas de cola aún para votar. Llevamos 18.000 hasta las 3:30 de la tarde. Ajá. Iban 18.000 personas que votaron solamente en Weston y 3 millas de cola, reiterándoles el llamado a mis queridos amigos oyentes a que vayan a votar a Fort Lauderdale, porque se han quedado, o sea, el material se está acabando. Mira, esto tiene tantas lecturas. Claro. Tiene tantas lecturas esto de las 18.000 personas. Déjame decirte una cosa, esto va a ser como un censo. Porque acuérdate que muchas personas no están registradas aquí en el sur de la Florida. Exactamente. O sea, nosotros realmente nunca hemos tenido realmente un número oficial de cuántos venezolanos aquí en el sur de la Florida. Vamos a conectarnos con la imagen de BPI. Movimiento Estudiantil está dando una conferencia de prensa. Vamos a escuchar a los estudiantes. De cuál sea el rol que ustedes quieran cumplir en la historia, esta generación, en conjunto con todos los venezolanos, seremos los que enterraremos la última dictadura que haya gobernado en nuestro país. La tercera pregunta: si queremos cambiar los poderes públicos, tenemos el derecho. Este gobierno nos ha quitado el derecho a revocar y pretende secuestrar nuestro derecho a elegir. Vean lo que está sucediendo en las calles, véanlo, Nicolás Maduro, lo que está pasando en cada rincón de Venezuela, en cada rincón y en cada ciudad de este país. Hay un pueblo que ha decidido transformar a Venezuela, porque este país es nuestro, este país es de todos, y los venezolanos decimos ya basta a esta situación. Miren, es vergonzoso de parte del gobierno nacional, de parte de Nicolás Maduro, lo que pretendió hacer el día de hoy. Pretendió tergiversar la voluntad del pueblo con un simple simulacro a una constituyente que hoy desconocemos. Los invitamos, vayan a Katia y vean, comparen lo que sucede en ese supuesto punto del simulacro y lo que está pasando en el punto soberano. Ahí todos los venezolanos están dispuestos a manifestar su decisión, insisto, no solamente a luchar por el futuro del país, sino también a luchar por nuestro presente, porque tenemos derecho a un presente distinto. Bueno, estamos escuchando las palabras de Daniel Lascano. También se encuentra Rafaela Requesens. Ellos son líderes del movimiento estudiantil
hablando en estos momentos en una conferencia de prensa. Obviamente la situación de Katia, pues desafortunada totalmente. También se están hablando de secuestros. El pueblo, el gobierno, la dictadura pensó que con la liberación o casa por cárcel, porque no es una liberación, simplemente se cambió de centro de reclusión, pero yo creo que ellos esperaban apagar las calles, Julio, con esta casa por cárcel de Leopoldo, y lejos de eso, yo creo que incendiaron más las calles. Totalmente. Y hay que entender que este plebiscito, esta consulta popular, es un apoyo a ese ejercicio democrático de ir a manifestarse en la calle. O sea que esto es un apoyo a la calle. Esto ya no se puede hablar de tener elecciones sin tomar en cuenta la calle. Yo creo que eso, tal vez mirando errores del pasado donde se abandonó la calle, en este caso se dio cuenta que la calle no se podía abandonar, y eso ha sido el factor tal vez más frustrante y para la dictadura en Venezuela. Económicamente hablando, o sea, los chorros de dinero que entraron en la mejor época de Venezuela durante Hugo Chávez, ellos pudieron manejar el país, tenerlo bien, tener a la gente contenta, robar su dinero, y yo creo que todavía tendrían una fuerza dentro del chavismo, pero no, ni siquiera. Otros presidentes operaron con un petróleo en $18. Y Venezuela pues era un proyecto, tema de administración y de control de la corrupción. Ok, vamos a conectarnos rápidamente de nuevo con Gregory Jaimes en Katia de Caraota Digital, y él tiene información de Luis Olavarrieta, que como escucharon hace unos minutos, lo vieron que fue secuestrado, lo vieron que lo montaron en un vehículo gris, pero afortunadamente ya tenemos aparentemente buenas noticias. Gregory, adelante. Hola, sí, muchas gracias. Bueno, ya quiero corroborar que ya ahorita no me encuentro en Katia, estaba en situación de secuestro en un apartamento frente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen, donde pues en las afueras de ese centro religioso efectuaron varios disparos los colectivos, los paramilitares. Bueno, hablando de Luis, pues sí, efectivamente lo metieron dentro de un vehículo, se desconocía, se hablaba de situación de secuestro, no sabemos si lo llevaron a un sitio donde lo golpearon. Efectivamente está golpeado y gracias a Dios hasta ahora está a salvo, ya apareció, está en una clínica privada de aquí de Caracas, presenta pues sutura tras los golpes. Lo golpearon, a Luis Olavarrieta sí, lo golpearon, necesita suturas. Bueno, no menciones clínica, pero fueron paramilitares. Paramilitares, es paramilitares, incluso bajo la mirada complaciente e indiferente de la Guardia de la Policía Nacional Bolivariana, que se encontraba ahí en pleno conflicto, en pleno tiroteo. Y bueno, también gracias a Dios pude escapar a través del subterráneo de ese apartamento, que quedaba a unas cuadras, y bueno, muy lamentable que los reporteros prácticamente estamos haciendo periodismo de guerra, lo calificaría así, de esa manera. Gregory, de verdad que nuestros respetos, muchísimas gracias, qué bueno que estás a salvo, que pudiste escapar, y realmente que te debemos tanto, porque ustedes son parte, junto con los héroes del asfalto, de este proceso que estábamos aquí hablando fuera del aire. Esto es un parto, no sabemos cómo, ni cuándo, en qué momento, pero bueno, todo nuestro apoyo, y cuenta con nosotros siempre. Estamos lejos, pero siempre pendiente de ustedes. De verdad que muchísimas gracias, porque la labor de ustedes es maravillosa y admirable totalmente. Bueno, vamos a terminar esta hora. Les queremos agradecer muchísimo a todos nuestros... Gracias, Gregory. Bueno, gracias a ustedes por estar pendientes. Un abrazo. Gregory Jaimes de Caraota Digital, conversando con nosotros aquí en Actualidad Radio. Queremos agradecer a todos los que nos han colaborado en estas primeras 2 horas, desde las 2 hasta las 4, ya son las 4:09, entre ellos Julio Schilling, que ha estado con nosotros en estos momentos de la tarde, también a Fran Díaz Doniquian, de Diario Las Américas, que pasó por acá a tomar algunas fotos y está haciendo una crónica que me imagino aparecerá en la página del periódico, en la página digital en las próximas horas. Vamos a identificar la emisora y continuamos inmediatamente con más de esta jornada, ya esperando que empiecen a contabilizarse los datos numéricos desde Caracas y desde otros lugares del planeta.